qué tal el tráfico? ¿Bien? Mucho mejor que el día sábado, Ah, ¿no? no, sí, Llevadero. es más tranquilo. Por eso hemos trasladado a los días domingos también el programa, ¿no? El mismo recorrido un sábado me toma 1 hora. Ahora ha sido 30 minutos, ¿De dónde 30, vienes? de San Borja. Ah, está cerquita. Está Amigo camino, relativamente amigo cerca. camino. Está cerca. ¿Cómo está el sonido? Siempre vamos probando el sonido para que... Ese aparatito tiene desde el 2017 más o menos. Lo he recuperado hace poco. Lo había guardado, había comprado aparatos más modernos, pero Facebook pues te ha limitado. Sí, Facebook sí, te sí. está limitando y el WhatsApp también te está limitando. Están restringiendo, sí, bastante, están Puedes enviar restringiendo. solo 34 veces. Nosotros enviamos pues 100, 150 al mes. Lo que están tratando ellos es de monetizar, ¿no? Bueno, que lo moneticen, pero que digan. Pues. Claro, para no poner límites a, Claro, a la que difusión. digan Claro. cuánto se les tiene que pagar. No, no hay inconveniente en eso, como lo estamos Y haciendo y a en veces Facebook. censuran también el tema político. Si uno pone títulos que sean para ellos incómodos, no, Bueno, depende. bloquean, ¿no? No nos ha pasado. No, en este caso no, porque usted tiene ya un espacio ganado, pero son muy celosos en los títulos, ¿no? En realidad es una censura lo que hacen, ¿no? Y lo peor de todo que los censores son... Lo que creo que deberían censurar más bien son el uso de las palabras soeces, vulgares, insultantes, calumniosas. Ya, ¿no? en cada país Pero la tienen ellos discrepancia- censores. Claro, en cada país tienen censores. En el Decir, caso de por Perú, ejemplo, que yo son no estoy de caviares. acuerdo con Donald Trump, no me pueden censurar. Así es. Pero en Estados Unidos parece que Sí, lo están sí, sí, sí. censurando, ¿no? Sí, 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 No sí. estoy de acuerdo con su política antimigrante, porque es. le van a censurar. Pero es. eso en muchos casos allá lo toman como un insulto, ¿no? Claro. Las redes han cumplido y siguen cumpliendo pues un papel político, ¿no? Discreto, ¿no? Bueno, aunque ahora han moderado su papel, porque con Biden cometieron muchos excesos y abusos, ¿no? Por eso cuando prestó juramento Trump tuvo a su lado, a la hora de su discurso, a los líderes de las redes sociales, como para tenerlos de su Bueno, lado, pero ¿no? también ya se alejaron de él, ¿no? Ya se alejaron de él. Bueno, Por su prepotencia. no, por su temperamento, abuso, su temperamento, ¿no? ¿no? Imagínate cómo esa reunión con Zelensky fue un maltrato, pues, ¿no? O sea, cómo lo dejó así. Tú invitas a tu casa a alguien, Claro. y trátalo bien. Claro. Y si quieres Lo, después di que no lo, estás de acuerdo lo expuso pues a los medios como si fuera una persona irresponsable, ¿no? No, pero además como si fuera un cualquiera. O sea, Claro, no con la majestad de un jefe de Estado. pues, tú puedes estar en desacuerdo con él, pero no puedes maltratarlo, no puedes actuar de esa manera, ¿no? Y parece que Una cosa- la condición que ha puesto Putin a Trump es que no se le quite el apoyo político a Zelensky, que haya un relevo político en Ucrania para llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno, ¿no? O sea, invades a su país, matas a su gente, te quieres quedar con su territorio y quieres ir a decir lo que él tiene que hacer. No te pases. No te pases. Yo creo que Ahora- Zelensky no va a aceptar nada de No, eso. no. Absolutamente. Ahora los europeos lo están apoyando, pero tiene un límite el apoyo porque militarmente Rusia es una potencia, pues tiene armas Está nucleares, bien. ¿no? Está bien. Muy bien, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Hoy día domingo 17 de agosto del 2025, estamos en vivo y en directo desde la Biblioteca Privada de Haya de la Torre. Y estamos con el internacionalista José Antonio Iriarte, Torres Iriarte, que nos acompaña otra vez aquí, en esta misma Biblioteca de Haya de la Torre. Un gran honor para nosotros. Él ha sido militante del APRA desde 1976. Ha sido secretario nacional en el Comando Universitario el año 77. Además, secretario nacional de Relaciones Exteriores del APRA del 2007 al 2010. Ha sido asesor en el Congreso de la República, ha trabajado muy estrechamente en el Ministerio del Interior con Luis Salva Castro. Pero por encima de todo, hoy creo que es uno de los más caracterizados y más reconocidos internacionalistas en el país y especialmente en el APRA.
Querido José Antonio, muchas gracias por tu presencia el día de hoy, gracias por estar otra vez aquí en Vía Mercedes. Muchas gracias, compañero Wilber. Me siento honrado con tus expresiones. Creo que como militante del partido que conoció a Víctor Raúl y se incorporó al trabajo político permanente desde que ingresé a la Universidad Católica y fui parte de la generación del Comando Universitario Aprista de ese entonces. Tú entraste además en la época de Mulder, de César Campos. Ya estaba Mauricio en la universidad, Villates, Carlos Roca, Roca, Guillermo Geis, el compañero Salgado, el compañero... De Gigi Soto. Sí, claro, que era militante en la UNI, y el compañero Rubén Solórzano, Alejandro Santamaría, Pilar Mendoza, grupo, militantes de la UNI, y todos teníamos esa cercanía con Víctor Raúl, los militantes de los Cubas de Villarreal, San Marcos, UNI, Católica. Y Víctor Raúl nos ofreció siempre su afecto, su liderazgo, que era horizontal en el caso nuestro, porque teníamos un trato casi paternal con él. Y esa generación que hizo política el 76, 77, que acompañó a Víctor Raúl en la campaña de la Asamblea Constituyente del 78, y que tuvo el honor de acompañar a Víctor Raúl el día que él preside las juntas preparatorias y luego la elección como presidente de la Asamblea Constituyente, es una generación que no ha perdido su ilusión y su compromiso con el partido a pesar del paso de los años, ¿no? Y que ustedes siguen militando. Seguimos militando de manera ininterrumpida, ¿no? Sí. Creo que la gran mayoría, ¿no? Así es. Tal vez algún también... compañero ha tomado otro camino por decisiones personales que tal vez no, cada uno es libre de tomar sus propias decisiones, pero creo que el espíritu de Víctor Raúl nos acompaña hasta ahora, y ahora que estamos frente a una coyuntura nacional electoral con miras al 2026, creo que es el momento de la unidad y es el momento del trabajo político para explicar a las nuevas generaciones qué representa el APRA en América Latina, qué representa el aprismo del Perú, y cómo nosotros, que pertenecemos a una generación puente entre Aya La Torre y la llegada del presidente García a la Secretaría General en 1982, tenemos un compromiso doble con el partido y con el Perú, ¿no? Un partido que está en dificultades en este momento, ¿no? Ciertamente, ¿cómo ves ciertamente. que tienes trayectoria, que tienes militancia, que tienes entrega, que has tenido cargos con mucha responsabilidad en el partido? ¿Cómo ves el momento actual del APRA, esta circunstancia tan difícil? Ayer mismo ha habido una reunión de los secretarios generales de las regiones, de las provincias. Obviamente hay una molestia porque parece que no se quiere tomar en cuenta la presencia de la militancia, ¿no es cierto?, para que cada uno exprese su voto como debe ser. Claro, existe en ese momento... Ese tipo de listas cerradas. La lista cerrada es inaceptable, inaceptable para una coyuntura en la que el partido tiene que reencontrarse con su propio electorado, con su tradición histórica, y creo que hay que, digamos, abrir la cancha, hay que dar oportunidades a todos los militantes de todo el país, y que las barreras o vallas para inscribirse como precandidato, sea al Parlamento Andino, senadurías o diputaciones, o precandidaturas a la presidencia o vicepresidencia, debe ser lo más abierto y transparente posible, y este concepto de lista cerrada es o contrario al sentido común y a la voluntad soberana de los militantes. Nadie nos puede limitar el voto. Absolutamente. El voto tiene que ser total y absolutamente libre. Y a mí nadie me puede decir por quién voy a votar o por quién debo votar. Mi voto es expresión de mi libertad dentro del partido. Sí, y tiene que ser así, hay que defender esos principios elementales en los que Aya La Torre siempre crió para darle unidad al partido y sobre todo fortalecer la disciplina, porque lo importante no son los protagonismos ni los yoísmos, sino hacer y entender que somos militantes de una gran causa continental y nacional, y que el partido tiene deberes que cumplir con el gran electorado que antes votaba por nosotros y que por razones que tenemos que entender ha dejado de acompañarnos con su voto en los últimos comicios electorales. Entonces, en busca del voto que fue antes aprista en el norte, en provincias, en Lima metropolitana, tenemos que hacer un gran esfuerzo para explicar de manera lo más sencilla posible, didáctica posible, qué es el APRA, qué propone el APRA y qué esperan las nuevas generaciones de un aprismo renovado y de largo plazo, ¿no? Un poquito para tomar prestado el título de Marcel Proust, ¿no es cierto? Y diremos nosotros, en búsqueda del voto perdido. Claro, en busca del tiempo perdido, en este caso en busca del voto perdido, y creo que el APRA... Que como muy bien lo estás explicando, ¿no? Creo que el APRA debe reencontrarse con su electorado tradicional. Estoy convencido que
el corazón aprista, el sentimiento aprista, está todavía en miles y miles de electores que han tenido cercanía afectiva, política y sentimental con Aya La Torre, con los viejos líderes del aprismo nacional, y que quieren ver un partido unido, un partido además con otras voces, con otras expresiones, para que sea un partido abierto a la ciudadanía y sobre todo capte el voto de las mujeres y los hombres más jóvenes del país, que van a ser el puente para las próximas generaciones, ¿no? Pero eso también tiene un antecedente, ¿no? Y viene desde el 2010, cuando comenzó a elegirse a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional en listas cerradas, ¿no? Así es. En listas ya establecidas. Y eso en el APRA nunca se había dado. Sí, eso La ha sido... elección de los miembros del Comité Ejecutivo Nacional era por lo que representaba cada uno, por su trabajo, por su esfuerzo, trayectoria, un partido por su de militancia. cuadros, no un partido de grupos, de bandas, ¿no? Como se quiere presentar o se presentó desde el 2010. Lamentablemente eso se ha repetido y ahora se ha querido otra vez establecer, ¿no es cierto?, en estas elecciones internas que ojalá no prospere. Había una mala lectura. Creo que el partido debe entender que su desencuentro con las masas apristas, con la tradición aprista, es culpa de los dirigentes, incluso de los militantes que tal vez no han tenido la capacidad de respuesta frente a una dirigencia que no tuvo una visión clara cómo reinventarse frente a un electorado que tiene ahora otras prioridades. Porque cuando Víctor Raúl insurge en la política nacional, siendo candidato a los 35 o 36 años en el año 31, el Perú tenía otra forma de... Era un estado oligárquico, había una economía feudal, semifeudal, habían grandes haciendas en el norte, grandes latifundios en la serranía nacional, y había una clase obrera incipiente y clases medias todavía en proceso de formación. Y el gran mérito de Aya La Torre, que supo interpretar la realidad del 31, y por eso sintonizó, y tantos miles de hombres y mujeres de esa generación se sumaron al aprismo e incluso entregaron lo mejor de ellos, su vida, a la causa del aprismo en la Revolución de Trujillo, en otros procesos sociales de ese entonces que recoge la historia nacional. Entonces, creo que un aprismo en el siglo XXI, Wilber, compañero, tiene que ser un aprismo que entienda lo que es la política exterior, la política internacional, las relaciones económicas internacionales, que entienda cómo el mundo de hoy tiene tres grandes potencias que pugnan por la supremacía mundial: Estados Unidos, la Rusia de Putin, la China de partido único, el Partido Comunista Chino, que tiene una mirada hacia el África, hacia América Latina, y que incluso es un actor importante como inversor y como socio comercial del Perú en estos tiempos. Pero que entienda también que el camino que le queda, ¿no es cierto?, a nuestras naciones es la integración política y Ese económica es el de gran América acierto Latina, de Víctor en lo Raúl. que Aya La Torre nunca se equivocó y marcó la línea y el camino, naturalmente tomando las banderas de Simón Bolívar, ¿no? Bueno, entremos al tema que nos ha convocado el día de hoy, con mucho gusto. Y básicamente son tres que nos convoca y por el cual hemos estado conversando en el preámbulo de esta reunión. La primera tiene que ver con este desencuentro propiciado por este presidente que ya lo conocemos, más o menos sus veleidades que tiene, Gustavo Petro de Colombia. Así es. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo evalúas? En el plano de las relaciones internacionales, creo que Gustavo Petro está tratando de asumir un protagonismo más allá de su tarea como jefe de Estado de Colombia. He dicho más de una vez que él sigue siendo un activista político, que no ha deslindado con la violencia, que si bien militó en el movimiento 19 de abril que tomó por asalto la sede del Palacio de Justicia en Bogotá y asesinó a decenas de magistrados de la Corte Suprema, creo que Gustavo Petro, que debe ser reconocido como un gobernante en Colombia, está incumpliendo sus deberes como jefe de Estado porque está aprovechando una situación que es la creación de un distrito Santa Rosa por decisión del Congreso Nacional hace ya 2 meses, y está tratando de supuestamente levantar la bandera de la soberanía nacional respecto a un territorio que genuinamente es peruano y que un territorio que además forma parte de los tratados internacionales del año 22, Salomón Lozano, y que fue complementado en el año 34. ¿Qué cosa dice el tratado del año 22? Nosotros cedimos de alguna forma a Leticia porque había una gran hegemonía norteamericana respecto, para convencer al presidente Leguía, ¿no?, que fue electo 3 veces en los años 20,
el famoso onceño Leguía, lo convencieron de que Perú tenía que ceder Leticia, de alguna forma, y que en compensación Estados Unidos iba a ser muy firme en que Perú recupere Tacna y Arica. Finalmente recuperamos solamente Tacna. Arica quedó en manos de Chile, como había quedado antes por el Tratado de Ancón, Tarapacá, y el Perú fue afectado en su soberanía y cedimos Leticia, pero también hubo otra cosa que a veces olvidamos, que Colombia había tenido que ceder por mandato de los Estados Unidos, porque prácticamente obligaron a la formación de un nuevo gobierno en Panamá, tuvo que ceder la provincia de Panamá, ¿no? Eso fue en 1903, ¿no? Y se construye el Canal de Panamá, que concluye su construcción en 1914, ¿no? Y entonces había este toma y daca, que lo promovía la administración norteamericana, y ya entendimos por qué Aya La Torre, un joven Aya La Torre, habla del antiimperialismo, ¿no? Y la unidad continental se adelanta con el abuso, la intromisión de los marines, de las fuerzas militares, de las invasiones, solidaridad, ¿no? Con Nicaragua, y la solidaridad con Nicaragua, con la Nicaragua de Sandino, ¿no? Y con la intromisión norteamericana luego en los años 60 en República Dominicana. Entonces, hay que recordar estas cosas, porque no es que el presidente Leguía decidió entregar Leticia, sino que la presión norteamericana obligó a la creación de un Estado nuevo, Panamá, para hacerse el canal y mantenerlo como un territorio norteamericano hasta el año 77, que se firma el tratado entre Jimmy Carter y el presidente Torrijos. Y la soberanía plena de Panamá sobre el canal recién la tiene Panamá a partir del año 2000. Entonces, Leticia, que era genuinamente peruana, que era parte de nuestro territorio... Que ahora está amenazada, ¿no? Que ahora está amenazada. Están a veces irresponsables del propio Donald Trump, ¿no? Y creo que Petro tiene el concepto de que él puede tener liderazgo el próximo año en los comicios de mayo, el próximo año en Colombia, si es que asusa el nacionalismo colombiano con miras al próximo proceso electoral. ¿Está permitida la reelección? No está permitida la reelección, pero la apuesta no está permitida en este momento. Es un periodo de 4 años, Colombia es un país bicameral, hay un sistema de partidos más o menos sólido. Hace pocos días hemos lamentado la muerte temprana del senador Uribe Turbay, que fue baleado por un joven adolescente, seguramente por encargo de un enemigo de la democracia, y cuando el presidente Petro debió lamentar y condenar el atentado criminal contra el senador Uribe Turbay, lo que pidió fue garantías para la vida y la seguridad del joven infractor. Entonces, Petro es un violentista, no ha dejado de serlo, nunca deslindó con la violencia y nunca se arrepintió de haber sido militante del M-19. La pregunta que uno se hace es, ¿qué ha pasado con Colombia? Un pueblo tan lector, pueblo tan culto. Yo alguna vez escuché a alguien decir que el mejor castellano que se hablaba estaba en Colombia, porque la gente además lee. Así es. ¿Qué ha podido pasar, ¿no?, para elegir a un irresponsable como Gustavo Petro? Yo de alguna manera he tenido bastante cercanía con Colombia por el tema del Parlamento andino, y la gente que yo he conocido pues es gente muy excepcional, ¿no? Muy educada. Y además no te olvides, el APRA pues tiene mucha cercanía y mucha gratitud con Colombia. Primero por Aya de la Torre, por el tema del asilo del año 49 al año 54, y luego también por el tema del propio Alan García, ¿no?, del año 92 para adelante. Efectivamente, hay situaciones... ¿Qué ha podido pasar? O sea, ¿cómo ha ocurrido esto, ¿no? Bueno, algunas personas yo he consultado allá y tampoco se explican, como muchos periodistas ahora en la propia Colombia, no se explican lo que ha pasado, ¿no? Y lo califican como un irresponsable también al propio Gustavo Petro, ¿no? Claro, hay que explicar y recordar que el movimiento 19 de abril dejó las armas en el año 91, se incorpora a la Asamblea Constituyente del año 91 que promulga la Constitución que rige Colombia, y Gustavo Petro ha tratado de mimetizarse, ¿no?, convertirse casi en un demócrata, fue electo alcalde de Bogotá, fue opositor al gobierno de Álvaro Uribe, y creo que lo que ha ido afectando mucho la política colombiana es este acuerdo de paz que fue tramado en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que fue un acuerdo de paz que le ha permitido a la exguerrilla de la FARC, ¿no?, incorporarse incluso sin necesidad de pasar por el voto popular
al Congreso de Colombia. Tener representantes solo por el hecho de ser designados Exacto. por su propio movimiento político. Por haber utilizado armas. Así es. Por haber matado y gente. el acuerdo de paz se firma en La Habana, siendo Cuba el gran inspirador e instigador de esa guerrilla a la que Aya Torre siempre mantuvo distancia y crítica porque era una guerrilla subversiva que violaba el orden constitucional. Entonces, creo que la generación colombiana que no ha vivido de cerca la violencia pensó que Petro podía ser un hombre que fortalezca algunos sectores del país que estaban venidos a menos, tal vez los sectores sociales, una mejor distribución del ingreso. Ha habido mucho de trabajo político ideológico entre los jóvenes, mucho de confusión. Y por eso es importante, compañero Wilber, que el partido retome el trabajo político ideológico con los más jóvenes, porque los jóvenes son los que a veces, en medio de su ilusión y confusión, toman el camino equivocado de las armas, de la guerrilla, la subversión, o justifican actos de violencia que son inaceptables. Entonces yo creo que el pacto histórico, cuando hace candidato a Petro, y Petro gana apretadamente la elección en segunda vuelta del año 2022, no midió las consecuencias. Su competidor ha fallecido, ¿no? Ha fallecido, Hernández falleció hace unos meses. Hace unos meses, ¿no? Sí. Y no era, digamos, el oponente más calificado, porque no era un hombre formado ideológicamente. Partido, para nada. Entonces, para nada. a Petro tenía que oponerse, y tiene que oponerse a lo que él representa, un hombre formado en las ideas, sean de una tendencia u otra, pero que pueda contradecir la propuesta supuestamente ideológica de Gustavo Petro, que para mí sigue siendo un violentista, disruptivo, y que no tiene reparo en medir las consecuencias de sus actos. Más aún, yo diría que la decisión que tomó ha tenido como objetivo dos cosas. Que pase a segundo plano la muerte del senador joven Uribe Turbay y la condena a 12 años de prisión a Álvaro Uribe, un demócrata a carta cabal, que fue incriminado de hechos no probados, pero que han sido señalados como parte de una sentencia judicial en primera instancia, y ahora tenemos al presidente Álvaro Uribe, 2 veces presidente de Colombia, privado de su libertad. De manera, en mi concepto, injusta, y como decisión de una corriente política que en América Latina está tratando de usar la justicia y el Poder Judicial para perseguir a sus opositores, ¿no? Y con una sentencia de una jueza que un poco más, que cuando termina de leer la sentencia se pone a bailar, ¿no? Así es. ¿Lo has visto, no? Sí, ha sido muy notorio la parcialidad, el sesgo de una jueza. Es decir, la jueza comenzó a gritar, a decir, ya lo hice, ¿no? Así ya es, por como fin lo mando preso, se ¿no? sintió gozosa, exactamente. como hubiera logrado alcanzar una meta o cumplir con un encargo. Exacto, o sea, tú no veías a esa jueza, pues, que obviamente por una circunstancia tan especial tuvo que establecer esa sentencia, sino tenía esa apariencia de estar feliz, ¿no? Y se le notaba así, ¿no? Es oportuno, y en Colombia, claro, ¿no? totalmente. Eso es lo que a mí me fastidia. Y es verdad que Colombia, nosotros como apristas tenemos una deuda con Colombia, porque Víctor Raúl ingresó a la sede de la Embajada de Colombia en Lima un 3 de enero del año 49. Además escribió tanto en El Tiempo de Bogotá. Fue colaborador permanente del Tiempo de Bogotá. Mayores fueron corresponsales en esos grandes periódicos. Y simplemente durante esos 5 años en Colombia, ningún gobierno de Colombia cuestionó el derecho de asilo de Aya Torre. Y el presidente de Víctor Raúl, ni en los años 50, ni los liberales. Así es. Todos ambos estuvieron de acuerdo a darle garantías a la vida al presidente sobre derecho a asilo del año 54. Y es parte de la historia nacional y latinoamericana el derecho a asilo de Víctor Raúl. Y años después, Colombia, ¿no? Una cercanía y respeto por el presidente Álvaro Uribe, creo que es el momento de poner las cosas en contexto. Álvaro Uribe, en mi concepto, es víctima de un acoso político, de la judicialización de la política, y la sentencia que ha sido impugnada, porque es una sentencia en primera instancia, pretende excluirlo de la vía política nacional porque lo inhabilita, y además lo sentencia a 12 años de pena privativa de libertad. Y es el mundo al revés. Los terroristas en el Congreso de Colombia, sin haberse arrepentido, ni haber mostrado signo alguno de deslinde con la violencia, ¿no? Y el presidente demócrata que luchó contra la FARC y contra la guerrilla subversiva vinculada al narcotráfico, privado de su libertad, ¿no? Qué bueno, querido José Antonio Torres Iriarte, nuestro internacionalista.
Pasemos un poquito a hablar el tema que se está viviendo en este momento, son las elecciones en Bolivia, ¿no? Hemos estado conversando algo. ¿Cómo ves el día de hoy los resultados de Bolivia? ¿Qué pasará en estos días, o mejor dicho, en estas horas, allá en nuestra querida Bolivia? Bueno, Bolivia desde hace 20 años está virtualmente gobernada por el MAS, donde el liderazgo de Evo Morales tiene cierta hegemonía. Digo cierta hegemonía porque su liderazgo primigenio lo ha ido cediendo y compartiendo con otras personalidades como Arce o como Choquehuanca, que fue canciller alguna vez de Bolivia, y creo que Evo Morales sigue siendo un actor político a pesar de que no es candidato en el día de hoy, está impedido de serlo, pero él se siente como el gran elector de los bolivianos. Entonces él ha invocado y exhortado en los últimos días y horas de que el ciudadano boliviano vote en blanco o vote nulo, porque su objetivo es que más de la mitad de los votos emitidos hoy en Bolivia sean declarados nulos o sean en blanco y se anule el proceso electoral. ¿Eso puede originar y se la convoque nulidad de la nuevas elección? elecciones. En realidad, ellos hablan del 50% de acuerdo a sus leyes electorales, pero creo que eso es casi un imposible matemático y aritmético, ¿no? En el Perú, para ubicar a nuestros compañeros, una elección se anula si es que 2/3 del voto emitido son votos blancos o son votos nulos, situación que nunca se ha dado, ¿no? Entonces, creo que esa es la jugada de Evo Morales, que además está siendo incriminado por la justicia por delitos comunes, ¿no? En contra de menores de edad. Pero él insistía en querer ser candidato. Él ha insistido hasta el Pese final. a que la Constitución dice que no. Así es. Pero se estaba un poquito refugiando en que los derechos humanos dicen que sí. El derecho de elección. ¿No? Y el 2019, Wilber, él promueve la crisis, promueve su nueva postulación, fuerza su elección en segunda vuelta. La OEA interviene, ¿no? Señala irregularidades graves en los comicios del 2019. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional le quitan respaldo a Evo Morales. Además, el Congreso, si bien formalmente no lo vacó, él renuncia. Hay declaraciones públicas que él abandona Bolivia en un avión fletado por el gobierno de López Obrador, ¿no? E ingresa a México con el propósito de proteger su vida, pero en realidad México le permitió hacer trabajo político. Y tú y yo sabemos que un asilado no puede hacer trabajo político. Tiene que guardar silencio. Salvo que se lo permitan. Salvo que se lo permita, que fue lo que pasó, ¿no?, con López Obrador. Entonces, hizo desde México trabajo político, tiempo después fue a Buenos Aires con el apoyo del gobierno del peronista de ese entonces, y desde ahí alentó la elección de Luis Arce, en la elección del 2020, que según todos aseguran que fue una elección amañada, con un sistema electoral en manos del MAS, ¿no? Y logró quedarse, se eligió en primera vuelta. Sacaron más votos que el 2019. Sí, más votos que el 2019. 47% más Ellos sacó 55%. ¿No? Fue una amplia victoria. Subió. Pero hay un detalle, Wilber, que se habla mucho que el padrón electoral en Bolivia está inflado, sobre todo en Santa Cruz y otras localidades del territorio boliviano, y va a ser difícil, según los que conocen mejor el padrón electoral, de que con un padrón inflado pueda un opositor ser elegido presidente. Ahora, hoy compiten diversos candidatos, los más voceados como posibles líderes que van a pasar a segunda vuelta es el candidato Doria, ¿no?, y el candidato Tuto Quiroga. Doria, que fue gobernador de Santa Cruz. Sí, si estoy bien informado. Claro, sí, y además tiene un liderazgo empresarial reconocido, es vicepresidente de la Internacional Socialista, es un líder internacional, un hombre con fortuna. Algunos lo señalan que nunca deslindó con Evo Morales y que sus negocios privados se han beneficiado de las políticas del gobierno de Evo Morales, ¿no? Y el caso del doctor Quiroga. Bueno, también como muchos empresarios, ¿no? Así es. En la época, incluyendo algunas empresas peruanas, ¿no? Así es. Yo me quedé sorprendido cuando estuve en Bolivia y me enteré allá y me informaron que el banco más grande que había en Bolivia en la época de Evo Morales, no sé si todavía ahora, ¿no es cierto? Me dijeron, ¿sabe cómo se llama? Yo la verdad no tenía ni idea. Dije, pues será el Banco Nacional de Bolivia, ¿no? Y me dijeron, Banco de Crédito del Perú. Así es.
¿no? La tercera compañía más grande que había en insumos de alimentos, distribución de alimentos, era del Grupo Romero. Sí, es verdad, y es bueno que hagas esta digresión, acotación, porque efectivamente las relaciones económicas entre Perú y Bolivia en el plano empresarial son muy estrechas. Como también No, y crecieron. En nuestro gobierno, por ejemplo, te digo, nosotros encontramos con 100 millones de dólares el crecimiento, o el intercambio comercial, y lo trepamos casi a 1.000 millones de dólares, sí, que es lo que no sé si hasta ahora se mantiene. Ahora, Bolivia llegó a tener un récord de reservas internacionales de más de 15.000 millones de dólares en los años de bonanza con Evo Morales, porque ellos renegociaron los contratos de explotación gasífera, que lo que le significó mayores rentas al Estado. Inició un proceso de transformación social, algunas reformas, entrega de bonos, subsidios, pero cometió algunos errores en su política económica. La entrega así tan abiertamente irresponsable de los bonos. Ahí se les acabó los subsidios ilimitados, sobre todo a la gasolina, fueron contraproducentes. $1 se cuesta el galón de gasolina ya, claro. Era increíble. Entonces, era increíble. La supuesta reducción de la pobreza que se produjo durante los años de Evo Morales fue ficticia, y ahora que la economía boliviana depende cada vez del sol peruano, depende más del comercio bilateral, y hay cierta necesidad de contar como moneda transable en las calles de la ciudad principal de Bolivia. No cuentan con el dólar, no cuentan incluso con el boliviano, sino con el sol peruano. Es la moneda de mayor uso, ¿no? Comercial, cotidiano en las calles y mercados de Bolivia, porque de alguna forma, y no es casualidad, Wilber, de que los grupos empresariales como el Grupo Romero y otros grupos hayan invertido en la plaza de Bolivia, porque ven que es un mercado casi concomitante con el mercado nacional. Y por eso la zona de frontera entre Puno y Bolivia es tan exitosa. Uno encuentra en Bolivia Boyante, encuentra en Puno Los que hemos estado allá conocemos de cerca cómo es ese intercambio comercial, ¿no? Es intenso. Donde no se conoce diferencias, donde no se conoce ese tipo de rivalidades, o sea, la gente cruza, pasa, son como hermanos ahí. Son fronteras vivas, vivido, son fronteras vivas, ¿no? Y yo espero que estas próximas horas la comunidad internacional esté vigilante para que no se produzca o no se consuma un fraude electoral. Ojalá que pasen a segunda vuelta cosa, ¿no? Ya sea el candidato Doria o el candidato Quiroga, que el MAS acepte su derrota, que trabaje políticamente para tener nuevamente la oportunidad de volver al gobierno, y que ojalá el MAS se pueda liberar de la hegemonía digamos, sin competencia que pretende tener Evo Morales en Bolivia, ¿no? Creo que el ciclo político de Evo Morales ya concluyó, ha tenido una hegemonía de más de 20 años, nadie duda de su liderazgo que ha tenido en los pueblos indígenas, aymaras, pero creo que ha sido parte de una propaganda internacional para convertir a la República Plurinacional de Bolivia en una especie de experimento social a favor de propósitos de hacerse del poder para nunca abandonarlo, ¿no? Pero tú no crees, querido José Antonio, que las instituciones allá también han sido, digamos, los que han permitido que el sistema se mantenga, que en este caso no sea absorbido, ¿no?, por este grupo del MAS, por Evo Morales, como se ha ocurrido en Venezuela. Así es. La independencia de las instituciones, ¿no crees que ha sido importantísimo también? Sí, si uno hace... Tú has hablado de la Fuerza Armada, has hablado del propio Congreso, ¿no? Si ellos hubieran sido sometidos, ¿no?, como en el caso de Venezuela, por ejemplo, la Fuerza Armada sometida por el chavismo, quizá la historia hubiera sido distinta, ¿no? Claro, claro, no podemos poner en el mismo nivel el autoritarismo que yo escuché a muchos internacionalistas, ¿no?, de Hugo Chávez o Maduro. Sí, no, yo coincido en ese análisis. Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro han convertido el Estado de Venezuela en un Estado al servicio de un partido único, ¿no? Las Fuerzas Armadas sometidas al mandato político de Nicolás Maduro, con control de los servicios de inteligencia cubano-venezolanos para que no haya ninguna insurrección posible. En el caso sea aplastada rápidamente. Ocurre, ¿no? Hay presencia rusa, hay presencia iraní en Venezuela. En el caso de Bolivia también hay presencia iraní, hay presencia de los servicios de inteligencia seguramente cubanos, pero ciertamente
hay ciertas dosis o ciertos niveles de autonomía en algunos poderes o instituciones del Estado de boliviano. La Fuerza Armada sobre todo. La Fuerza Armada y la Policía Nacional 2019 tener voz propia, ¿no? han tenido voz propia del 2019, fueron firmes en su decisión de no respaldar el fraude y pedirle al presidente que deje el gobierno. Y además, claro, hay que también decir que en ese momento hay más de 200 presos políticos en Bolivia. La presidenta transitoria Yanine Áñez ha sido condenada a 10 años de pena privativa de libertad. El gobernador Camacho de Santa Cruz está privado de su libertad. Y hay decenas de hombres opositores al gobierno del MAS que han sido privados indebidamente de su libertad por una decisión política de los tribunales, de alguna forma al servicio del partido de gobierno, ¿no? Influenciado por este gobierno. Definitivamente, aunque Arce dice que es ahora crítico de Evo Morales, muchos no creen que esas diferencias sean ciertas. A eso iba, y esa diferencia, esa lucha, entre comillas, entre Arce y Evo Morales, ¿cómo lo calificas? ¿Por qué se da, para comenzar? No, pueden haber, digamos, matices, diferencias de carácter ideológico, programático, pero yo creo que es parte tanto que es Evo parte Morales de, no puede abandonar su zona, ¿no? La zona del Chapare, está, ¿no? Donde él se ha confinado y se siente, digamos, hegemónico. Yo creo que más allá de las estrategias o las poses o los actos declarativos, sí hay diferencias. No creo que sea en extremo, porque también las personas formadas en ese ámbito político tienen sus propias estrategias para confundir al oponente, ¿no? Sin embargo, creo que esta tarde, cuando se conozcan los primeros resultados, y espero que los observadores internacionales cumplan su papel decisivo, ¿no? La OEA y otros organismos internacionales, se conozcan resultados que no sean impugnados por ningún candidato. También se dice que los tribunales electorales han excluido por orden del gobierno a ciertos candidatos que le eran incómodos al gobierno, pero estoy seguro que la ciudadanía boliviana, que además está sufriendo en carne propia el costo que representa la inflación, las devaluaciones permanentes, la escasez de alimentos, la escasez de gasolina, ¿no? La precarización de la vida cotidiana, espero que castigue al largo gobierno del MAS dando votos a las primeras agrupaciones democráticas que están compitiendo esta tarde, ¿no? A propósito, ¿cómo ves a Tuto Quiroga? Personaje para mí bastante cercano, tuve oportunidad de conocerlo. Claro que sí. ¿Cómo lo calificas? Bueno, es una personalidad muy apegado al grupo, especialmente que promovió esta institución de Vargas Llosa, ¿no? Es un liberal, él se llama liberal, aunque él prefiere no encasillarse en un sector ideológico. Él cuestiona que los medios internacionales lo llamen ultraderechista. Es un hombre con una buena formación académica, tiene una vocación de servicio, ha tenido protagonismo en varios momentos de la política boliviana, ¿no? Y creo que está dispuesto, lo he escuchado en sus declaraciones y entrevistas de estos últimos días, a dedicar este tramo de su vida a la reconstrucción democrática de Bolivia. Yo tengo respeto por Quiroga, creo que es una personalidad valiosa. ¿Él ha sido presidente? Sí, ha sido presidente en un periodo anterior, ha sido protagonista en otros momentos, y se dice que acompañó a Evo Morales en su proceso de transformación, que no fue muy crítico, que fue concesivo en el 2019. Pueden decirse muchas cosas, porque la política tampoco es imposición, es negociación muchas veces, ¿no? Pero creo que es una personalidad, además con mucho prestigio internacional, ¿no? Con mucho arraigo en los Estados Unidos, en la comunidad hispana, respetado en foros internacionales. Y Doria también es un personaje interesante porque es vicepresidente, uno de los varios vicepresidentes de la Internacional Socialista. Ahora, ¿hasta qué punto son? El APRA debía retirarse, ¿no? Ese es un tema en el que yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que el camino del APRA, tener un camino distinto, alejado del Foro de Sao Paulo, alejado del Grupo de Puebla, y no tenemos por qué ser miembros plenos, ni siquiera observadores de la Internacional Socialista. Sí, porque observadores fuimos siempre. Ahí en la Torre asistía a los eventos de la Internacional Socialista como observador el año 76, ¿no? No sé en qué momento el partido tiene que ser, y será el primero, ¿no es cierto?, en pedir la desafiliación del APRA de la Internacional Socialista. Lamentablemente la Internacional Socialista de estos tiempos, con Pedro Sánchez, con otros líderes europeos,
ha tomado el camino equívoco, porque en vez de tener una posición crítica respecto a tiranías como la de Cuba, Nicaragua o Venezuela, ha sido complaciente, ¿no? Todos conocimos al presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que llegó al Perú en alguna oportunidad, que fue bastante dialogante con el gobierno del presidente García, de Maduro, pero ¿no? se ha convertido en un operador político de Nicolás Maduro, rentado aparentemente, que viaja por el mundo para encontrar salidas, dice él, políticas, democráticas, y que no ha sido capaz de cuestionar, ni siquiera observar el fraude electoral del año pasado, donde de Venezuela. Hablamos de Venezuela. Sí. Entonces, creo que figuras como Rodríguez Zapatero, el propio Pedro Sánchez, tan alejado del socialismo de Felipe González, ¿no? Un líder histórico del Partido Socialista Obrero Español, creo que están desdibujando que lo conoció lo de la que Torre, fue que alguna vez juntos el el año socialismo. 76 con Rómulo Betancur, ahí en Así Caracas, es. hasta ahora conservamos una foto Así es. de ahí a la Torre Cita con Rómulo histórica, Betancur, cita con histórica. Carlos Andrés Pérez, ¿no? Otros tiempos, otros momentos, pero donde el APRA siempre mantenía, ¿no es cierto?, su autonomía, y en el discurso de clausura que da ahí a la Torre dice, pues, ¿no?, esas diferencias, esas distancias en el buen sentido de la palabra. Sí, Víctor Raúl fue muy ovacionado, fue reconocido como un líder continental, se le dio el lugar y el espacio que merecía su prédica política integracionista, y los europeos, exacto, con un mensaje además continental, entendieron que ellos tenían su propio camino, que podían interactuar con los latinoamericanos y con Aya La Torre, pero no que el aprismo y los latinoamericanos nos insertemos en corrientes políticas o ideológicas que responde a otro espacio, responden a otro espacio. tiempo. Así es. Además, no olvidar que esto viene de la Segunda Internacional, ¿no? Ciertamente. Muy bien. Querido José Antonio, hay un tema que creo que es tan actual como los que estamos tratando, y tiene que ver con lo que ocurre, con lo que sucede en estos momentos en los Estados Unidos, ¿no? Cierto. Y con la política antimigrante de Donald Trump, que prácticamente puedan entrar, ¿no es cierto?, en pánico por esta situación tan difícil en la que les ha puesto el propio Donald Trump. Claro, y creo que Donald Trump ha pretendido desde el inicio de su gobierno en enero de este año dar un mensaje con puntos muy determinantes, ¿no? Su nueva política arancelaria, el replanteo de la política migratoria, la posición respecto a los cárteles de la droga, calificar al Tren de Aragua como terrorismo internacional, organización terrorista internacional, y creo que él está asociando al migrante como el operador de estos cárteles de la droga, o como estos grupos como el Tren de Aragua, que ha penetrado en las principales ciudades de los Estados Unidos para socavar la seguridad ciudadana, ¿no? Incluso se dice que Washington ya no es una ciudad tan segura como lo fue hace poco, ¿no? 10 o Ayer, 20 años. Ayer, ¿no? Y nos Así compara inclusive con Lima y con Bogotá, ¿no? Sí, creo que Trump tiene algunos errores de concepto. Es una persona además, usa mucho la hipérbole, la exageración, para retratar los momentos internacionales o de coyuntura en su país, y creo que va a ir moderando, me parece, va a tener que ir moderando por el imperativo de la realidad, porque los migrantes en los Estados Unidos no solamente son una gran comunidad, sino son una fuerza económica que ayuda a la economía norteamericana en el trabajo de sectores claves como la agricultura, el comercio, los servicios, y ya se han insertado millones de ellos a la vida política norteamericana, porque militan en los partidos, votan, pagan impuestos, ¿no? Y son factores de fortalecimiento para una sociedad tan heterogénea, porque la sociedad norteamericana está, digamos, a lo largo de su historia, siglo XIX, siglo XX, XXI, sigue recibiendo migrantes de todas las nacionalidades. Entonces, comenzando por él mismo, ¿no? De alguna forma. Por él mismo, ¿no? Entonces, o por su señora esposa, ¿no? Así es, ¿no? Que hemos conocido su historia hace poco, ¿no? También. Ciertamente. Difícil, ¿no? Ciertamente. Entonces, creo que Trump tiene varios frentes de controversia. El tema migrante lo asocia mucho, creo, a los cárteles de la droga, lo asocia mucho a las relaciones con México. Existe pues una presencia mexicana importante entre los migrantes hispanoamericanos, ¿no? Y muchas veces se toman decisiones sobre los hispanoamericanos pensando en función de los mexicanos y no del conglomerado de colombianos, peruanos o de otras nacionalidades que también son parte de la población migrante
en los Estados Unidos. Creo que su discurso va a irse moderando, las leyes antimigrantes son severas, de alguna forma la Corte Suprema de los Estados Unidos le ha dado la razón en algunos aspectos, hay algunas cortes de estados de la Unión Americana que han limitado la acción de su gobierno, pero en ese momento Trump tiene el apoyo de la mayoría de los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que tienen siempre una opinión más que jurídica, a veces política en ciertos temas, ¿no? Bueno, porque ellos los nombran. Así es, ellos lo designan. así es. Y el tema es que esos miembros de la Corte Suprema son designados, ¿no es cierto?, o elegidos, entre comillas, de por vida. Así es. No hay un relevo a los 70 años como ocurre en el Perú, no hay un relevo a cierta edad. Cuando se mueren, simplemente dejan el cargo por fallecimiento, ¿no? Entonces, Trump desde su primera administración ha ido trabajando para generar relevos con un sesgo lógicamente compatible con sus ideas y con sus fundamentos en el plano político, económico y social, ¿no? ¿Y tú crees que esto esté afectando de alguna manera el tema de las remesas a nuestros países? México, por ejemplo, pues recibe más de 60, 70 mil millones de dólares al año. Claro, México... El Perú estaba cierto. recibiendo 4.000 millones de dólares al año en remesas, ¿no? De, Colombia igual, claro, o sea, ¿de qué manera nos afecta, no? De hecho, han bajado, sí, no, de hecho hay una merma. Porque no. ante el pánico que entra la gente, de hecho que en Estados Unidos se vive así, de mucha gente que no tiene la seguridad, ¿no es cierto?, de permanecer allá por algunas cosas que puede estar ocurriendo, también sus envíos seguramente tienden a bajar, ¿no? Claro, no hay registros confiables respecto a las remesas en el 2025, que es el año que inicia su nueva administración Donald Trump, pero yo presumo que sí hay una merma, me parece que no, por ahora no significativa, porque las detenciones arbitrarias o las detenciones dentro del marco de la legalidad en Estados Unidos se han estado dando en las principales ciudades y sobre todo los afectados han sido de otras nacionalidades, ¿no? Mexicanos, centroamericanos, ¿no? Haitianos incluso. Pero México es quizá el país que más remesas recibe, sí, ¿no? La relación comercial... Es casi el total de las exportaciones que tiene el Perú, ¿no? La economía mexicana está depende en extremo de la economía de los Estados Unidos. Ellos tienen un tratado de libre comercio de Norteamérica desde el año 95. Se hicieron algunas modificaciones en la primera administración de Donald Trump. Y México tiene una relación comercial fluida, tiene millones de ciudadanos mexicanos en territorio norteamericano. También hay una población flotante, ¿no? 14 millones, que vive en los estados mexicanos, pero que trabaja en los Estados Unidos y todos los días cruza la frontera. Y por otro lado, la relación también por el tema del tráfico de drogas, el tema del narcotráfico, el tema de la violencia. Y ciertamente creo que la administración Trump ve el tema migratorio como parte del tema de la violencia en las ciudades y el tema del riesgo de que cárteles de la droga y grupos como el Tren de Aragua, que tiene orígenes en Venezuela, puedan actuar con impunidad en las principales ciudades de los Estados Unidos. Y a eso apunta, creo, su decisión de incluso estar sutilmente amenazando a la administración o al gobierno autoritario de Maduro con una intervención, llámese militar, o una intervención como ya política. Han enviado, ¿no?, algunas embarcaciones. Hay embarcaciones en la zona próxima del Caribe. Más de 4.000 marines. Así dicen, ¿no? es, eso no es casualidad. Se habló mucho de que este encuentro en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin en los últimos días iba a tratarse el tema de Venezuela. No se conoce si se ha tratado. Porque han hablado a solas, un buen momento. Claro, hay cosas que no se conocen, que no van a trascender a los medios. Sin traductores. Y es verdad, creo que siendo Rusia un aliado político y militar de Venezuela y de Nicolás Maduro, no dudo, por lo menos yo no dudo, de que Donald Trump haya sugerido al gobierno de Putin de que tome cierta distancia de Nicolás Maduro, porque Wilber, estoy seguro que si Nicolás Maduro no tiene el apoyo de la inteligencia cubana o el apoyo ruso, ¿no?, y el apoyo financiero de China, su gobierno es tan endeble que puede caer en pocas semanas. Está bien, Cuba seguramente ha hecho un significativo esfuerzo en el tema de lo que tú dices, la intervención
¿cómo le llamas? Bueno, servicios de Servicios de inteligencia que han servicios logrado de controlar la inteligencia, policía exactamente. y las Fuerzas Pero Armadas. hoy Cuba es un país, pues, pobre, ¿no es cierto?, con una situación caótica, difícil, con una economía total y absolutamente en el desastre, ¿no? ¿Cómo calificas a Cuba para hablar un poquito también de nuestro Claro, continente? hablar de Cuba es también recordar la línea política que mantuvo ahí a la Torre firme, ¿no? Incluso en los años de la Revolución Cubana parecía un proceso exitoso. Víctor Raúl siempre nos enseñó, ni con Washington ni con Moscú, y fue muy crítico de que el gobierno revolucionario de La Habana, liderado por Castro, tomó el camino fácil de oponerse al imperialismo yanqui para ponerse en manos del imperialismo soviético, ¿no? De la URSS de ese entonces. Entonces, ha fracasado el proyecto, tienen más de 60 años en el gobierno los castristas. Raúl Castro dejó en manos de Díaz-Canel, el actual presidente, la administración del país. Cuba no crece poblacionalmente porque su generación más joven migra a los Estados Unidos. En 10 millones, ¿no? Se ha quedado casi ¿no? casi en el mismo número hace 30 años. Hace ¿no? 30 años. Mientras que Perú hace 30 años teníamos menos de 20 millones y ahora somos 34 millones, ellos siguen siendo tantos o menos que hace 30 años. Ese dato demográfico, que parece solo estadístico, es consecuencia de la migración permanente de cubanos a los Estados Unidos. Entonces, la economía cubana no se ha innovado, no se ha industrializado, tienen supuestamente logros en el campo del deporte, la medicina, la educación, pero en esos momentos de apertura mundial, económica y global, creo que Cuba ha quedado rezagada y vas a ver cómo está La Habana, cómo los turistas pasan tantas dificultades para tener un trato adecuado en los principales hoteles de La Habana, porque falta energía, falta combustible, hay carestía, y los llamados ciudadanos de mayor edad en Cuba dependen mucho de la ayuda económica de sus familiares que envían remesas puntualmente a La Habana, ¿no? Y también es cierto que el trabajo ideológico, político, en las escuelas, de inicial, de primaria, secundaria, en las universidades de Cuba, ha sido permanente. Si ellos no hubieran convencido, adoctrinado a los más jóvenes, a los más niños, de que Castro y su revolución es un proyecto de vida redentor, hace mucho tiempo que esos jóvenes hubieran tomado el camino de ser permanentes opositores y hasta hubieran arriesgado su vida para poner fin a la tiranía cubana, ¿no? Y eso es un poco lo que ocurre también en Estados Unidos, ¿no? Hay mucha gente contraria en este caso al castrismo, contraria en este caso al gobierno de Cuba, que también está siendo afectada por esta política antimigrante de Donald Trump, ¿no? O sea, sí, ellos que le han dado además el voto a Donald Trump, Florida, como muchos venezolanos se lo dieron, ¿no es cierto?, ahora se ven en una situación pues bastante difícil, ¿no? Porque a ellos mismos están siendo amenazados por estas disposiciones, por esta amenaza de este presidente, ¿no? Claro, si uno compara la política migratoria de Joe Biden, que fue casi de fronteras abiertas y que motivó que hayan caravanas de inmigrantes que llegaban a la frontera mexicana, luego cruzaban Estados Unidos, dando cierta facilidad al gobierno y la administración Biden, ahora hay una posición contraria. Entiendo de que es por una razón de seguridad nacional, se dice, pero es verdad, ciertos derechos, ciertos tratos que antes merecían los migrantes ahora han sido dejados de lado. Ciertamente la comunidad migrante también es utilizada políticamente por traficantes de inmigrantes. Así es. Porque hay traficantes de inmigrantes que cobran por el paso de cada migrante y por orientarlos y guiarlos hacia zonas seguras de la frontera, que es una frontera muy difícil y de alto riesgo, claro, para su vida personal. Entonces, creo que, y espero y confío, que los derechos de los migrantes sean reconocidos más allá de las decisiones que tome el gobierno norteamericano y que también Estados Unidos actúe con sabiduría, con ponderación. ¿Con este presidente? Bajo la administración Trump, la ventaja con Estados Unidos respecto a otros gobiernos que tiene pesos y contrapesos. Porque si Estados Unidos se sometiera a los designios y a la voluntad de Donald Trump, sería tal vez un país poco viable en estos tiempos. Pero los pesos y contrapesos en el Congreso, en el Poder Judicial, además tiene 50 estados, cada uno autónomo, con leyes propias, con gobernadores, con leyes propias, con poderes judiciales autónomos, ¿no? Ciertamente hay una Corte Suprema
en Washington, que toma decisiones que afectan a todos los estados, pero creo que la democracia norteamericana sabe que el gobierno de Donald Trump tiene un término, que son los 4 años, que van a haber elecciones complementarias. Aunque él dice que puede quedarse, ¿no? Claro. Da a entender. Da a entender que podría haber una reforma constitucional y tal vez se guía un poco del antecedente de Roosevelt, ¿no? Que fue electo incluso hasta por 4ª vez, ¿no? Y que muere en pleno... Justo a partir de Roosevelt es donde se corta esto, pues, ¿no? Sí, se dice, pero no hay reelección, o hay una sola reelección, ¿no? Roosevelt fue un personaje que afrontó la Gran Depresión, claro, que superó el desempleo masivo que había en los Estados Unidos en los años 30, que afrontó la Segunda Guerra Mundial y que, claro, tal vez se le dieron licencias porque había una situación de guerra internacional, pero ahora no es el caso de los Estados Unidos. Yo confío que el Partido Republicano no insista en una segunda elección o tercera elección de Donald Trump y haya el relevo que corresponde conforme a la Constitución, ¿no? A propósito, Donald Trump parece que, si no es hoy día, en estos días ha invitado a Zelensky para que visite Washington. Así es. ¿No? ¿Cómo ves eso, esa reunión que ha habido con Putin hace poco en Alaska, justamente de la que tú has estado hablando? Bueno, ¿Tú crees que esto tenga la posibilidad de llegar a un acuerdo con las condiciones que pone Putin sobre todo? Claro, en realidad creo que Donald Trump es consciente que la Unión Europea está exagerando, digamos, el apoyo militar y financiero que le está brindando Ucrania. Tiene conciencia de que Zelensky militarmente no tiene opción de ganar la guerra, y tiene conciencia de que Putin lo que pretende es ser reconocido como un interlocutor válido a nivel de potencias internacionales. Alguien ha dicho por qué le ha puesto alfombra roja, por qué le ha dado un trato tan diferente al llegar a Alaska. Porque lo aplaudió, ¿no? En varias oportunidades. Entonces yo creo que son gestos políticos, ¿no? Porque lo que Rusia pretende, Rusia es un país inmenso, tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, pero tiene un problema poblacional, solamente hay 150 millones de habitantes, ¿no? Y es un país despoblado, ¿no? Pero con una cultura de centurias, ¿no? Y creo que Putin quiere sentirse igual que Trump e igual que el líder chino. Y creo que Trump le está dando en la yema del gusto, o sea, le está dando un trato diferente, un trato de un líder... Bueno, pero a condición de que Ucrania esté totalmente sometida, de que Ucrania pierda territorio, de que salga Zelensky del gobierno. Yo creo que parte de la negociación va a ser... no sea parte de de la OTAN, Unión Europea, de la OTAN. De la Unión Europea, claro. Entonces, ¿quién le va a aceptar eso, no? Ahora, yo creo que la respuesta también de los presidentes de Francia, y no sé si el de Inglaterra también, el primer ministro, han sido muy contundentes en torno a eso, ¿no? Bueno, Reino Unido, que ya se apartó de la Unión Europea, pero tiene liderazgo continental, Francia, Alemania tienen una posición muy crítica respecto a la visión que tiene Trump y su gobierno respecto al caso Ucrania. Pienso que en estas negociaciones siempre hay un perdedor, y tengo la impresión de que el gran sacrificado va a ser Zelensky, ¿no? Va a ser Zelensky porque... Que lo han invitado hoy día a la Casa Blanca. De alguna forma o lo convencen o le van a poner condiciones tan altas que van a hacer imposible que él se niegue a aceptarlas, ¿no? De tal modo que más allá de la soberanía de Ucrania, más allá del sacrificio de sus jóvenes y sus hombres y mujeres en esta invasión que yo siempre he reprobado, ¿no? Porque es una invasión de Rusia a Ucrania, creo que el mundo y esa zona en conflicto no puede significar una zona de conflicto permanente, porque hay otros espacios también de conflicto, la zona de Gaza, las relaciones de Israel, no, la zona iraní, y hay otros conflictos menores en el mundo, y creo que Donald Trump apuesta a la pacificación, entre comillas, de la zona, a cambio del sacrificio. ¿A qué costo, ¿no? ¿A qué costo? Ese Ucrania, es el tema. por ejemplo, ¿no? ¿A qué costo? O sea, no sé si eso sea pacificarlo. Claro, a veces se logra la paz, pero con costos insospechables, y se crean focos de resistencia que son impredecibles, ¿no? Claro. Entonces, creo que también lo que anima a Estados Unidos a no tomar militarmente territorio venezolano, porque podría ser de condiciones o consecuencias insospechables. No creo que se llegue a ese ¿no? extremo. Pero ese extremo, en el siglo XXI y con una
relaciones tan abiertas en el plano político internacional, lo veo inviable, ¿no? Muy bien. Querido José Antonio, muchísimas gracias por tu presencia el día de hoy aquí en Vía Mercedes. Creo que ha sido una oportunidad para conversar contigo diversos temas, no solamente los que tienen que ver con Colombia, no solamente el tema de Bolivia, el tema de Estados Unidos, y hasta hemos conversado sobre lo que significa hoy día mismo esa guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Muchas gracias por tu presencia, querido José Antonio. Nos volveremos a ver en algún otro momento. Seguro que sí, claro. Compañero Wilber, yo quería aprovechar esta oportunidad de estar en la biblioteca privada de Aya La Torre. Nosotros somos parte de una generación que conoció a Aya La Torre en la etapa final de su vida, que lo acompañó en la campaña exitosa a la Asamblea Constituyente. Celebramos su victoria en la Asamblea Constituyente y lloramos profundamente su desaparición física en 2 de agosto del año 79, y como he venido recogiendo la petición de muchos compañeros, he tomado la decisión, compañero Wilber, de asumir protagonismo de esta campaña interna del partido y asumir retos nuevos, porque creo que mi generación debe estar representada por compañeros que hemos militado siempre en el aprismo, que hemos sido formados política e ideológicamente por Aya La Torre, y de esa manera yo me comprometo a dar un paso adelante con miras a las próximas elecciones internas en el Partido Muy bien, muchos éxitos, querido compañero, como deseamos muchos éxitos a todos nuestros queridos compañeros candidatos a los distintos cargos y puestos que en este momento postulan, a los que están siendo postulados para ser candidatos a la presidencia, a senadores, a diputados, ¿no es cierto? Y en el futuro a gobernadores y todos los cargos que existan. Por elección popular, un aprista un voto como debe ser, la democracia total, como siempre hemos aspirado y querido los apristas. Muchas gracias, querido compañero José Antonio. Compañero, gracias a todos ustedes, gracias querido Iván por tu presencia, por tu ayuda siempre aquí los días domingos. Y un saludo muy especial para mi nieto Logan, por ser hoy día el Día del Niño en el Perú y en el mundo. Y también a tu nieto, querido Iván, y si tienes un nieto también, querido José Antonio, para todos los niños del Perú y del mundo. Muchas gracias, nos veremos el próximo domingo en vivo y en directo desde esta misma biblioteca de Aya de la Torre. Han sido ustedes muy amables, muy gentiles, muchas gracias.